Los dejé vivir en mi casa hasta que intentaron robarme hasta mi habitación. No sé si fue ingenuidad o simplemente costumbre. Uno a veces crece con la idea de que la familia es sagrada, que todo lo que uno logra también pertenece a los suyos, y que no hay líneas que se deban trazar mientras haya cariño. Pero ahora sé que no es así. Y aunque me costó caro entenderlo, lo aprendí. A la fuerza. Mi nombre es Gael, tengo 30 años, y hace poco viví una experiencia que partió mi vida en dos. No fue una ruptura amorosa, ni una tragedia externa. Fue algo más íntimo, más lento, más corrosivo, la invasión sistemática de mi espacio por las personas que se supone debían respetarlo. El año pasado compré una casa en la ciudad. Nada lujoso, pero era mía. Una casa de 3 habitaciones, con un patio acogedor y una sala amplia donde imaginaba tardes tranquilas y desayunos en silencio. Lo logré con mucho esfuerzo, trabajando como ingeniero de software en un entorno competitivo, ahorrando cada centavo posible. Como mis padres, Beatriz y Ramón, estaban ya jubilados y viviendo en un pueblo a varias horas, pensé que sería bueno tenerlos cerca. Y como gesto de agradecimiento por todo lo que hicieron por mí durante mi vida, los invité a vivir conmigo. Yo cubría absolutamente todo, la hipoteca, los servicios, la comida, el mantenimiento. No les pedí ni un peso. Me sentía bien ayudándolos. Era lo justo. Me asigné la habitación principal. Tenía sentido, yo era quien pagaba la casa, y además esa habitación tenía baño propio y un vestidor que me venía perfecto. Otra habitación la acondicioné como oficina. Trabajo desde casa casi todos los días, así que necesitaba un espacio cómodo y funcional. La tercera quedó como cuarto de huéspedes, para cuando viniera familia o amigos. Durante los primeros meses, todo funcionó con una armonía tibia. Mis padres estaban tranquilos, yo me enfocaba en el trabajo, y aunque no compartíamos mucho tiempo juntos, había una especie de equilibrio silencioso. Pero un día, mientras tomábamos café en la cocina, mi madre lanzó una frase casual que no me gustó nada. Tu hermana Lorena está pensando en mudarse a la ciudad con Andrés. Él consiguió un trabajo temporal acá, y como ella está embarazada, creen que sería bueno estar más cerca de nosotros. No dije nada. Solo asentí, porque pensé que me estaba compartiendo una noticia. Jamás imaginé que aquello era un preludio disfrazado de aviso. Unos días después, mientras yo estaba ajustando unas configuraciones en mi oficina, mi madre se acercó con su tono dulce y esa voz entre cariñosa y manipuladora que había aprendido a reconocer con los años. Invitamos a Lorena y Andrés a quedarse aquí, solo un tiempo, mientras se acomodan, dijo como si habláramos de un fin de semana, no de una mudanza. No preguntó. No pidió permiso. Me lo informó como si yo fuera un inquilino más. Y antes de que pudiera siquiera procesarlo, Lorena y Andrés llegaron con maletas en mano y una sonrisa que no pedía entrada, asumía pertenencia. Desde el principio supe que esto no iba a ser temporal. Vi cómo se acomodaban, cómo colocaban sus cosas en el baño de visitas, cómo empezaban a dejar sus pertenencias en la sala. Y lo peor, nadie, absolutamente nadie, parecía considerar mi opinión en todo esto. Amo a mi hermana, pero siempre ha tenido un talento especial para meterse en problemas y después actuar como si el mundo estuviera obligado a rescatarla. Y Andrés, bueno, Andrés tiene ese aire de autosuficiencia vacía, como si su presencia fuera un favor para todos. Y ahora, además, estaba por convertirse en padre. Las primeras señales de incomodidad no tardaron en llegar. Comentarios al azar, como: esta casa es demasiado grande para una sola persona, ¿no crees? Con un bebé en camino, vamos a necesitar más espacio. Yo intentaba ignorarlo, centrarme en mi trabajo, pero la tensión crecía. Y una noche, se desbordó. Me llamaron a la sala, con una seriedad que parecía un mal chiste. Lorena tenía una expresión de falsa amabilidad, y Andrés, con su sonrisa diplomática, soltó: Gael, hemos estado pensando, ¿no sería más lógico que nos pasáramos a la habitación principal? Me quedé mirándolos como si me hubieran hablado en otro idioma. Antes de que pudiera responder, Lorena agregó: el bebé va a necesitar muchas cosas. Y tu habitación tiene el baño y el vestidor. Nosotros podríamos aprovecharlo mejor. Sentí el impulso inmediato de gritar. Pero me contuve. Apreté los dientes. Respiré hondo. ¿Y por qué no usan el cuarto de invitados? Pregunté, tratando de sonar razonable. Andrés me miró como si le acabara de pedir que durmiera en una cueva. Ese cuarto es pequeño y no tiene espacio para una cuna, dijo, ofendido. Fue ahí cuando decidí trazar la línea. No. Esa habitación es mía. La pago yo. Y no pienso cederla. Lorena me miró como si yo fuera un ogro sin corazón. Pero a mí ya no me importaba.
El límite estaba trazado. Los días siguientes se sintieron como una guerra fría. Dejaban sus cosas por toda la casa, zapatos en el pasillo, revistas para bebés en la mesa, bolsas en los sillones. Como si quisieran ocupar el espacio poco a poco, marcar territorio. Y entonces sucedió lo impensable. Un día volví del trabajo presencial, abrí la puerta y encontré todas mis cosas, ropa, monitor, papeles, apiladas en el pasillo. Confundido, fui directo a mi habitación. Y ahí estaba Lorena, empacando el resto de mis cosas como si le pertenecieran. ¿Qué carajos estás haciendo? Le solté. Sin levantar la vista, respondió. Mamá dijo que podíamos empezar a mudarnos. Necesitamos el espacio. Un clic se activó en mi interior. Un quiebre seco. Te dije que no. Esa habitación no es tuya. Saquen sus cosas de aquí, ahora. Ella cruzó los brazos, desafiante. El cuarto de invitados es muy chico. No me importa, repliqué, con el corazón latiendo con rabia contenida. Esta casa es mía. Yo pago todo. Nadie va a quitarme lo que es mío. Salí de ahí sin esperar respuesta. Llamé a mi madre al instante. ¿Tú les dijiste que podían mudarse a mi habitación? Del otro lado hubo silencio. Y luego una respuesta temblorosa. Pensé que sería lo mejor, Gael, tú ya tienes tu oficina, y ellos lo necesitan más. No podía creerlo. La misma mujer que me crió me estaba diciendo que mi esfuerzo no valía nada, que mi espacio era negociable. Ese día, algo se quebró en mí. No solo fue enojo. Fue decepción. Fue comprender que, para ellos, yo era solo un proveedor. Que podían invadir lo que fuera porque somos familia. Y ahí fue donde todo comenzó a cambiar. Volví a la habitación principal con los dientes apretados y el corazón a punto de estallar. Lorena todavía estaba ahí, acomodando mis camisas como si nada, como si fuera un trámite menor despojarme de mi propio espacio. Me planté en la puerta, la miré directo a los ojos y le dije, con la voz lo más firme que pude. Saca tus cosas de aquí. Ya. Ella levantó la vista, molesta pero aún confiada, como si creyera que con solo insistir un poco más yo iba a ceder. Como si mi cansancio emocional fuera una debilidad que podía aprovechar. No estás siendo razonable, Gael. El bebé necesita comodidad. Solo piénsalo. En ese momento Andrés apareció, apoyado en el marco de la puerta, como si el drama le entretuviera. No tienes por qué ponerte así, hermano. Somos familia, dijo, con una sonrisa condescendiente que me encendió la sangre. Me costó no gritar. Me costó no perder la calma y decirles todo lo que pensaba en el tono más cruel posible. Pero respiré profundo. Estaba harto, sí, pero no iba a dejar que me hicieran perder la cabeza. Lo que sí iba a hacer, era tomar el control. Tienen dos opciones, les dije, con la mandíbula apretada, se quedan en el cuarto de invitados y respetan mis reglas, o se van hoy mismo de mi casa. No era una amenaza. Era una decisión. Se miraron entre ellos, sorprendidos por la firmeza de mis palabras. Andrés murmuró algo sobre falta de empatía, como si él supiera algo de eso. Lorena frunció los labios, ofendida, pero recogió sus cosas lentamente. No sin antes soltar un bufido de falsa indignación. Cuando terminaron de vaciar la habitación, cerré la puerta con llave. A partir de ese momento, no solo cerré esa puerta, también cerré mi disposición a tolerar cualquier otra falta de respeto. Lo que vino después fue un infierno envuelto en silencio. Mi madre, Beatriz, llegó unas horas después. Al ver todas las cajas en el pasillo, preguntó con voz alarmada. ¿Qué está pasando aquí? La miré fijamente. Estaba lista para ponerse del lado equivocado otra vez, lo sabía. Pregúntale a Lorena. Intentaron tomar mi cuarto sin mi permiso. Mi madre suspiró. No de sorpresa. De fastidio. Gael, no tiene por qué ser así. Solo querían estar un poco más cómodos. Lorena está embarazada. Me reí. Amargo. Sin rastro de humor. ¿Ceder? ¿Ceder mi cuarto? ¿La casa que pago yo? ¿Mi privacidad? ¿Mis reglas? No, mamá. Ya no más. Ella intentó calmarme, decir que no era tan grave, que estábamos exagerando. Pero ya era tarde para discursos. El respeto que les tuve durante años había comenzado a desmoronarse. Los dejé quedarse por consideración. Pero si no respetan mis límites, se van todos, sentencié, mirándola a los ojos. Fue la primera vez en años que le hablé así. Y sé que no lo esperaba. Lorena, que había estado escuchando desde la cocina, irrumpió. Eres increíble.
Después de todo lo que hicimos por ti, y ahora que necesitamos ayuda, ¿nos das la espalda? Me reí con una rabia antigua. ¿Todo lo que hicieron por mí? ¿Qué hiciste tú por mí, Lorena? ¿Meterte en líos una y otra vez para que yo tuviera que sacarte? ¿Tomar decisiones impulsivas y luego venir corriendo a casa esperando que te resolviéramos la vida? No me hagas reír. Guardó silencio, pero sus ojos ardían. Andrés, en cambio, cruzó los brazos como si él fuera la víctima. Está bien, si eso es lo que quieres, nos quedamos en la habitación de invitados, dijo, con ese tono de mártir que tanto detestaba. Perfecto, respondí. Pero si intentan algo parecido otra vez, se van. Todos. Desde ese momento, la convivencia se volvió una guerra pasiva. Ya no discutíamos abiertamente, pero el ambiente se sentía tenso, cargado, irrespirable. Lorena y Andrés dejaron de hablarme, y Beatriz pasaba los días intentando organizar cenas familiares que yo ignoraba sin remordimientos. Ramón, mi padre, como siempre, se mantenía al margen, con su habitual silencio cobarde. Yo evitaba cruzarme con ellos. Empecé a cerrar con llave tanto mi cuarto como la oficina. Me volví paranoico, lo admito. Cada vez que salía, me preguntaba si alguien estaría revisando mis cosas, si me estaban faltando el respeto de nuevas maneras sin que yo lo supiera. Y entonces ocurrió lo que confirmó todas mis sospechas. Una mañana, mientras tomaba café y revisaba el correo, recibí una notificación del banco. Alguien había intentado acceder a mi cuenta personal. El intento fue bloqueado, pero eso fue suficiente. Me hervía la sangre. Fui directo a la cocina. Ahí estaban ellos, Lorena y Andrés, desayunando como si nada. Lancé el celular sobre la mesa con la pantalla encendida. ¿Intentaron entrar a mi cuenta? Lorena fingió sorpresa. Andrés, sin embargo, palideció. Fue solo una milésima de segundo, pero lo vi. Esa expresión lo delató. ¿De qué estás hablando?, dijo ella, pero su voz sonaba hueca. Los miré, uno por uno, y solté la rabia que me venía acumulando desde hacía semanas. ¿De verdad creen que pueden invadir mi casa, manipular a mi madre y ahora husmear en mi dinero? ¿Qué más sigue? ¿Mi trabajo? ¿Mi identidad? Andrés levantó las manos, defensivo. Estábamos viendo si podíamos ajustar algunas cosas. Ya que estamos compartiendo gastos. Me eché a reír. Una carcajada rota. ¿Compartiendo? No han puesto ni un peso. Nada. ¿Y tienen el descaro de hablar como si tuvieran derecho a algo? Ya no podía más. Me sentía traicionado, violado emocionalmente por personas que decían quererme. Recojan sus cosas y lárguense. Hoy. Beatriz apareció en ese momento, alarmada por los gritos. Gael, por favor. No puedes echarlos así. Ella está embarazada. ¿Y eso qué? Le respondí. Que estén esperando un hijo no les da derecho a vivir como parásitos. No en mi casa. No en mi vida. Ella empezó a llorar, rogándome que no lo hiciera. Pero yo ya no escuchaba súplicas. Me había esforzado por años, había aguantado humillaciones, incomodidades, invasiones. No más. Tienen una hora. O lo saco yo mismo. O llamo a la policía. Lorena rompió en llanto. Esta vez de verdad. Pero no me conmoví. Estaba agotado. Llamé a una empresa de mudanzas. Les pedí que vinieran lo antes posible. Una hora después, el camión estaba en la puerta. Los vi subir sus cosas entre sollozos, rabia y miradas llenas de reproche. Beatriz me suplicó hasta el último minuto. Ramón caminó en silencio detrás de ellos, sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí algo que no había sentido en semanas, alivio. Me dejé caer en el sofá. Respiré profundo. Era la primera vez en mucho tiempo que podía estar en mi casa sin sentir que tenía que proteger cada centímetro. Pero aunque el ruido se fue, la rabia y el resentimiento seguían ahí. Y lo peor, apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. La casa, por fin, respiraba silencio. Pero no era una calma plena. Era una pausa tensa, como la que se siente después de una tormenta, cuando sabes que algo más podría venirse encima. Beatriz me enviaba mensajes casi todos los días. Largos, llenos de culpa, súplicas, manipulaciones emocionales disfrazadas de preocupación. No somos una carga, hijo. Solo estamos pasando un mal momento. Tu hermana está embarazada, ¿de verdad vas a dejarnos así? No puedo dormir pensando que esto acabó así entre nosotros. No respondí. Ni una sola vez.
Y no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo. Lo que me dolía no era la invasión en sí, sino la certeza de que nadie, ni siquiera mis padres, había considerado mis límites como válidos. Pasaban los días, y yo me volvía más frío. Ya no quería reconciliación. Quería distancia. Y, para ser sincero, algo en mí también pedía venganza. No hablo de destruirlos. No. Lo que quería era justicia. Que sintieran, en carne propia, lo que es ser ignorado, usado, desplazado. Así que empecé a moverme con discreción. El primer paso fue cerrar todo canal de dependencia económica. Corté cualquier ayuda financiera que les daba a mis padres, nada de transferencias automáticas, ni préstamos encubiertos, ni gestos generosos. Luego, cancelé las cuentas conjuntas que aún tenía con Beatriz y Ramón por costumbre. No había mucho dinero ahí, pero era una forma simbólica de cortar el cordón umbilical. Después, fui directo a por Lorena y Andrés. Sabía que Lorena estaba obsesionada con mostrar una vida perfecta en redes sociales. Fotos del embarazo, frases inspiradoras, imágenes editadas con filtros empalagosos. Parecía que vivían en una postal de revista. Pero yo conocía la verdad. Sabía que Andrés no tenía trabajo estable, que vivían de favores, que la tarjeta de crédito que usaban estaba casi al límite. También sabía de las discusiones que tenían en privado, los préstamos que nunca devolvieron, las veces que habían mentido para seguir aparentando. No me costó nada crear un perfil falso. Usé una red social local. Un seudónimo. Y desde ahí empecé a lanzar verdades en forma de rumores. No hacía publicaciones directas. Solo dejaba comentarios sutiles en foros de maternidad, grupos barriales, cuentas de conocidos. ¿No es ese el tipo que le debía plata al primo de mi amiga? Creo que ellos vivían con los papás hasta hace poco, ¿no? La casa en las fotos no era de ellos. Lo echaron, según dicen. Pequeñas semillas. Suficientes para que creciera la duda. Y funcionó. Las publicaciones de Lorena comenzaron a llenarse de preguntas incómodas. Comentarios que antes eran halagos se convirtieron en insinuaciones pasivo-agresivas. Poco después, Andrés cerró su cuenta. Y según me contaron, empezaron a pelearse más seguido. No lo disfruté como una victoria. Pero sí como una forma de recuperar lo que me habían quitado, el control. Mientras tanto, me enteré de que mis padres planeaban vender la casa familiar para pagar algunas deudas acumuladas y asegurarse una jubilación más cómoda. Era su último recurso. Habían rechazado varias ofertas esperando una mejor, hasta que apareció una que les interesó. Ahí vi mi oportunidad. Le pedí a un amigo, corredor de bienes raíces, de toda mi confianza, que hiciera una oferta falsa, apenas por debajo del valor real del mercado, pero lo suficientemente atractiva para desesperados. Mis padres la aceptaron sin pensarlo 2 veces. Rechazaron otras. Cancelaron visitas. Esperaron semanas el cierre del trato. Y cuando estaban a punto de firmar, mi amigo retiró la oferta. Los dejó colgados, sin plan B. Y con eso, sin comprador. Para cuando quisieron reactivar otras negociaciones, ya nadie estaba interesado. Las deudas crecían. La presión aumentaba. La desesperación era evidente. Días después, tocaron a mi puerta. Era Beatriz. Estaba demacrada. El maquillaje no alcanzaba a cubrirle la angustia. Sostenía una carpeta con documentos. Probablemente papeles de la casa, cifras, préstamos. Pero no me fijé en eso. Solo la miré, desde el otro lado del umbral. Necesitamos ayuda, Gael, dijo. Su voz ya no tenía ese tono autoritario, ni la falsa ternura de siempre. Solo cansancio. Tu padre está enfermo, Lorena volvió con nosotros después del divorcio. Estamos perdidos. La miré. No con odio, sino con una claridad helada. Te lo advertí. No vuelvan a cruzar mis límites. Ahora, asuman las consecuencias. Ella intentó justificarse, contarme detalles, llorar. Pero ya no podía conmoverme. Cerré la puerta sin decir nada más. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Al poco tiempo me enteré, a través de conocidos, de que Lorena se había separado definitivamente de Andrés. Él había desaparecido tras acumular más deudas y ella regresó al hogar de mis padres con el niño en brazos y sin rumbo claro. La casa, al no poderse vender, fue embargada por el banco. Los 3, mi madre, mi padre y mi hermana, terminaron alquilando un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Un lugar modesto, reducido, compartido, sin privacidad. Lo mismo que intentaron imponerme a mí. Ahora eran ellos quienes vivían en un espacio prestado, adaptado, incómodo.
Y yo había recuperado todo lo que me quitaron. Después de todo lo que había pasado, no sentí alegría. No hubo una satisfacción eufórica, ni una celebración interior. Lo que sentí fue calma. Una calma densa, real. Esa que solo llega cuando uno se sabe a salvo, cuando deja de mirar por encima del hombro dentro de su propia casa. Corté todo contacto. Eliminé sus números, bloqueé sus redes, silencié a los familiares que aún trataban de justificar lo injustificable con frases como pero es tu mamá, o tu hermana está pasando por mucho. Como si eso borrara todo lo anterior. Como si lo que yo viví no importara. Me volví aún más reservado. Me enfoqué en mi trabajo, en recuperar la rutina, en hacer de mi casa un espacio que volviera a parecer mío. Cambié la cerradura, pinté las paredes, redecoré la sala. Era mi forma de exorcizar lo vivido. De dejar claro, para mí, sobre todo, que ese capítulo estaba cerrado. Un día, semanas después, encontré un sobre en el buzón. Sin remitente. Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa de Beatriz. Era larga, de esas que pretenden sonar sinceras, pero que desde la primera línea se siente como un nuevo intento de manipulación emocional. Gael, no sé cómo llegamos a este punto. Nunca quise hacerte daño. Solo intenté cuidar de tu hermana y de este nieto que aún no conoces. Yo sé que cometí errores, pero soy tu madre. No merezco este silencio. No terminé de leerla. No podía. Porque en el fondo sabía que nada había cambiado. Que, de haber cedido yo 1 centímetro más, estaríamos exactamente en el mismo punto. Ellos en mi sala, en mi habitación, en mi cuenta bancaria. En mi vida, como si fuera suya. No respondí. Ni lo haré. Con el tiempo, supe que Ramón, mi padre, tuvo que volver a dar clases particulares para sobrevivir. Que Beatriz había vendido sus joyas y que Lorena, ahora madre soltera, vivía del subsidio que recibía por el bebé. La familia que alguna vez se creyó con derecho sobre mi casa, había tocado fondo. Algunos me dirán que fui cruel. Que me excedí. Que debí perdonar, entender, ayudar. Y quizás, desde afuera, pueda parecer cierto. Pero ninguno de ellos vivió lo que yo viví. Nadie más sintió esa mezcla de rabia, soledad y traición cada vez que entraba a mi propia casa y me encontraba relegado a un rincón emocional y físico. No fue venganza lo que hice. Fue defensa. Fue un grito de basta que nadie quiso oír hasta que lo grité con acciones. La familia no te da derecho sobre otra persona. Ser madre, padre, hermana, no te hace intocable. Si pisas los límites de alguien, si te aprovechas de su generosidad, si ignoras su dignidad, entonces no eres víctima de nada. Eres parte del problema. Años después, me mudé a otra ciudad. Más pequeña, más tranquila. Encontré personas nuevas, con valores reales, que respetan los espacios, los silencios, los no sin necesidad de explicación. Empecé de cero, pero con algo que antes no tenía, claridad. Y con esa claridad aprendí que la familia, para que valga la pena, tiene que construirse con respeto, no con cadenas invisibles de culpa. Hoy, mi hogar vuelve a ser mi refugio. No hay ruido, no hay intromisiones, no hay miedo de volver a encontrar mis cosas en el pasillo como un invitado no deseado. Solo hay paz. Y yo, finalmente, estoy en casa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.